¿qué tal? Soy Yasmín y el día de hoy tenemos el gusto de estar con Irene López, quien es instructora de yoga y también se dedica a la meditación. Bienvenida, Irene, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Hola, muchísimas gracias por invitarme. A mí también me da muchísimo gusto estar aquí con todos vosotros. Genial, Irene. Irene, pues vamos a empezar con la entrevista, vamos a conocerte un poquito más sobre las actividades que realizas y pues también sobre los servicios que ofreces. Entonces vamos pues a darle a esta entrevista. Perfecto. Me gustaría que nos platiques un poco sobre tu historia. Tengo entendido que profesionalmente te dedicabas a la parte de la economía. ¿Cómo es que llegaste hasta esta disciplina llamada yoga? Vale. Bueno, voy a empezar, digamos, un poco hace no muchos años a contar mi historia. Y bueno, siempre me he dejado un poco llevar, digamos, por la corriente. No tenía muy claro qué es lo que quería hacer, qué no quería hacer. Digamos que tenía como muchas creencias, muchas ideas y no conectaba mucho conmigo. Así que cuando terminé de estudiar lo que es la educación, un poco más superior de la básica, era buena estudiante y fui a a la universidad porque es el camino que se supone que tienes que seguir, ¿no? Y en ese momento decidí un poco también dejándome llevar de hacer economía porque era una carrera que tenía salidas. Es cierto que siempre me han gustado mucho los números y se me daban bien, así que decidí hacerlo sin plantearme mucho qué es lo que quería hacer, ¿no? Sin hacerme esas preguntas de autoconocimiento de qué quiero. Empecé la carrera y bueno, durante esos años también aproveché en hacer varias experiencias en el extranjero. Después, a pesar de que estuve viajando, que conocía personas, que yo sabía que quería un poco una vida más aventurera y hacer otras cosas, pues bueno, me decidí seguir con el camino establecido y buscar trabajo en cuanto terminé de lo que había estudiado. Encontré trabajo, efectivamente, de ello, y empezó ahí mi ansiedad, mi estrés de empezar a hacer un trabajo que no me satisfacía, porque en ningún momento realmente me había cuestionado qué era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, tuve varios momentos de mucha ansiedad, pero siempre continuaba a decirme, es lo que hay que aguantar, entre comillas, ¿no? Al principio, cuando empiezas, tengo suerte que tengo trabajo. Y bueno, estuve así durante un tiempo hasta que dije, bueno, tengo que hacer algo, porque si voy a tener que llevar esta vida haciendo este trabajo, tengo que hacer algo. Bueno, me dedicaba a auditoría contable, que es un trabajo, para quien no lo sepa, en el que me movía a las distintas empresas y revisaba la contabilidad que hacen. Entonces tenía muchos proyectos al mismo tiempo y con fechas límites muy cortas. Entonces requería de muchísimas horas y de tener la cabeza siempre, digamos, clara para poder dar una respuesta acorde a lo que estaba haciendo a los clientes. Y bueno, pues decidí empezar a hacer deporte, pero lo hacía de vez en cuando porque al principio, hace unos años, no era muy deportista. Y luego decidí empezar a hacer meditación porque había escuchado que calmaba la mente. Empecé a hacer meditaciones guiadas de YouTube y también me empecé a acercar al yoga. Hubo un día que dije, esto de la meditación tampoco me va muy bien yo sola, lo hacía muy de vez en cuando y dije, voy a probar yoga. Al principio empecé haciendo Kundalini y fui como 2 veces y la profesora no me daba mucha energía positiva, digamos. Así que lo dejé, pero ahí se quedó la palabra yoga en mí. Dije, esto tengo que seguir probando otras personas. Y luego pues empecé
a ir a eventos de yoga que hacían, en ese momento vivía en Madrid, a ir a eventos que hacían. Y ahí di con una profesora muy buena de Vinyasa y empecé a practicar con ella. Pero para mí no era una prioridad. Para mí la prioridad en ese momento era el trabajo. Así que iba muy de vez en cuando, me gustaba, pero iba de vez en cuando. Después de unos años así, llegó otro momento de ansiedad en el trabajo que no podía más, o sea, fue un límite para mí y me fui de viaje en una excedencia de un mes. Luego, unos meses después, hice el Camino de Santiago en España y luego me vine a vivir a Italia, que es donde vivo ahora. Esto fue hace 2 años. Justo nada más llegar aquí, a mí ya el yoga me llamaba muchísimo y lo primero que hice fue buscar un centro donde lo practicasen. Y justo empezaban un curso de meditación y me apunté al curso de meditación que duraba varios meses y a clases de yoga. Y ahí ya fue como empezó a entrar en mi vida y dije, esto a mí de practicarlo cuando le doy prioridad me da unos beneficios que no he encontrado en otro sitio para calmarme el estrés y la ansiedad. Para mí siempre era calmar eso, o sea, era mi objetivo. Después, cuando llegó la pandemia, entré mucho más en lo que es la filosofía del yoga y vi que era mucho más y que no era solo el calmar la ansiedad y el estrés, era el hecho que llegué a conocerme, o sea, a escucharme, a entrar dentro de mí y a empezar a preguntarme qué es lo que quiero, qué es lo que a mí me hace bien, qué es lo que no me hace bien. Y bueno, pues me fui enamorando del yoga hasta el momento que era, o sea, la rutina diaria completamente y lo que daba prioridad en mi día a día. Después de unos meses de estar todos los días practicándolo, bueno, había días que hacía muchas horas de práctica, decidí hacer el curso de profesora de yoga como, o sea, como autoconocimiento. Quería saber más de ello, nunca pensé que iba a empezar a dar clases y duraba 3 meses, las 200 horas que hice, y el primer mes decidí probar con mis amigas a enseñarlas y me gustó tantísimo y me gustó tanto también cómo veían ellas beneficios que fui enseñando cada vez a más personas y bueno, así entró el yoga en mi vida y luego me rompí la clavícula hace unos meses. Esto ha hecho que me pare de hacer yoga durante unos meses, pero he seguido con la meditación cada día. Eso siempre me ha acompañado y bueno, la meditación también forma parte de la filosofía de yoga, así que considero que sigo haciendo yoga a día de hoy. Sí, está súper genial, pues toda esta parte que comentas, ¿no? Y bueno, yo tengo una duda, o sea, pasaste de la economía a trabajar de lleno en el yoga. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte en esa transición? Porque ya llevabas un poco de tiempo trabajando como economista en empresas o en esta área. Y de Sí. repente, o sea, sí es un cambio muy drástico, ¿no? Porque pasar de los números a trabajar con el yoga, pues es una perspectiva distinta que también es válida, pero normalmente es como que raro ver este tipo de cosas, ¿no? Sí, llevaba 6 años trabajando en ese mundo, son muchos. Sí. De hecho, ya claro, era un momento en el que yo me estaba especializando muchísimo en mi profesión. Seguía ascendiendo, de hecho este año yo pasaba a ser manager y eso también me hizo cuestionarme, o sea, ya cuando entré mucho más en la práctica y empecé a conectar conmigo, me hizo cuestionarme si lo que yo realmente quería en mi vida era ese estrés y esa poca calidad de vida que yo tenía, porque al final cuando estaba estresada no solo estaba estresada yo, sino que estaba mal con toda la gente de mi alrededor. Entonces me hizo plantearme si quería realmente eso o no. Y bueno, pues no voy a decir que la decisión fue tomada de un día para otro,
fueron muchísimos meses y yo creo que incluso eso fue una cosa que llevaba trabajando años, fue superar miedos y muchas creencias limitantes que tenía. Y llegó un momento que sí, que decidí y dije, a ver, si siempre me pongo una excusa de no es el momento, qué va a pasar, nunca va a llegar el día que lo haga. Y si no pruebo a hacerlo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y bueno, para mí ha sido la mejor decisión que he tomado. A día de hoy estoy contentísima y estoy muy contenta. Tampoco me arrepiento de mi experiencia que he tenido laboral porque me ha enseñado muchísimas cosas y de hecho he conocido el yoga gracias al estrés y la ansiedad. No sé si lo hubiese conocido o no de otra forma. Sí, fíjate que, bueno, varias personas de las que conozco que justamente practican yoga, pues han llegado precisamente bajo esa circunstancia, ¿no? O sea, se han acercado al yoga precisamente por estar inmersos en el estrés, en la ansiedad, algunas otras personas incluso bajo depresión o situaciones emocionales complicadas, ¿no? Y han encontrado una salida en el yoga. Entonces, justo te acercas a veces por esa parte, ¿no? Como bien dices tú, o sea, pudo haber sido otra la situación si no hubieras estado estresado, no hubieras estado con ansiedad, probablemente ni siquiera te hubieras acercado al yoga. Sí, exacto. Nunca se sabe, pero sí, yo creo que lo que yo más he visto es que o te acercas al yoga por la parte física o te acercas por la ansiedad y el estrés. Pero al final, sabes que te das cuenta cómo te transforma, o sea, a 360 grados. Ya no es Claro. solo quitarte la ansiedad o el estrés o la parte física de ser más fuerte o conseguir hacer el pino, ¿no? Sí. Es una transformación total. Sí, sí, definitivo. Yo creo que Sí, al menos yo también lo he sentido, ¿no? O sea, mi vida también cambió drásticamente a partir de la práctica de yoga. Si no hubiera sido por eso, probablemente pues no, no me sentiría mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? No mejoraría la calidad de vida en todos los sentidos, como te comento, o sea, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, porque no solamente trabajas un solo aspecto, sino es una integración de varias situaciones, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y bueno, algo que también me llamaba la atención de lo que nos estás platicando fue precisamente lo que comentabas de la fractura de la clavícula, que eso pues te hizo parar por un tiempo en tu práctica de yoga y que estabas iniciando, estabas empezando, estabas trabajando ya bastante bien porque incluso ya tenías gente con la que estabas trabajando, estabas muy motivado. De repente pues llega también este alto, ¿no? Este stop de pues ahora tienes que detenerte y me llama la atención esa parte porque tú encontraste una alternativa, o sea, no fue ya no puedo hacer yoga y ahora qué voy a hacer, sino que eso fue también un parteaguas para que te adentraras cada vez más en la meditación. Sí, exacto. Bueno, creo que en ese momento, cuando me rompí la clavícula, fue cuando realmente vi todos los beneficios de la práctica con los años, de la práctica constante, porque me pasó en ese momento y me desapegué totalmente de lo que había pasado, de lo que se suponía que estaba haciendo, ¿no? Que era enseñar yoga en ese momento. Acepté en ese mismo momento lo que había pasado y dije, tengo dos opciones. O me pongo a llorar y hacer un drama de qué me ha pasado, acabo de dejar mi trabajo porque lo acababa de dejar un mes antes, no puedo enseñar yoga, que es de lo que ahora estaba teniendo un poco de ingresos. Era o esa opción o decir, lo acepto, esto ha pasado, me viene a enseñar algo, ¿qué puedo hacer? Y fue el momento que empecé a buscar otras posibilidades. Me tomé mi tiempo porque creo que me pasó porque también seguía muy, muy rápido, siempre con esta idea de tengo que hacer, tengo que hacer. Así que decidí tomármelo con calma y eso me ayudó también
a tener un poco claridad, a conectar conmigo otra vez. Y en cuanto me vi preparada otra vez, dije, cambio todo, lo dirijo más hacia la meditación, que bueno, yo de todas formas ya enseñaba también Yin Yoga y lo enseñaba muy meditativo. Y bueno, pues empecé a enseñar más meditación, a prepararme mucho más en ello y la verdad es que estoy muy contenta también. Creo que hay que aprovechar las oportunidades y aceptar las cosas que nos pasan porque el camino nunca es recto. Y si nos quedamos atascados, cuando el camino se curva, no hay forma de seguir. Entonces, creo que siempre hay que intentar ver como otras posibilidades y seguir para adelante. Sí, claro, definitivamente, porque si hubiera sido quizás otra circunstancia, igual y pudo haber sido, bueno, ya no puedo hacer yoga y me paro totalmente, no hago nada hasta que me recupere. Sí, Pero sí hubo un camino, ¿no? Y justo fue la meditación que de alguna forma es pues también un trabajo que realizas en yoga, ¿no? O sea, se trata de sí, hacer una introspección hacia uno mismo, de conocernos y también de observarnos y de irnos con calma, ¿no? No necesariamente todo deprisa, como tú comentabas. Y, exacto. y pues es otra experiencia totalmente distinta, es otra forma de conocerte a través de la meditación. Sí, mi yo del pasado no era tan calmada. Mi yo del pasado hubiese dicho drama. ¿Qué hacemos ahora? Incluso hubiese tenido un diálogo muy negativo conmigo misma de decir, esto te pasa por dejar tu trabajo, pero no. O sea, de verdad, o sea, ahí vi los beneficios de la meditación y de la compasión también con uno mismo, de decir, vale, ha pasado esto, acéptalo, trátate bien y Sí. ya está, y sigue para adelante. Sí, 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 esa parte de la compasión creo que es un punto muy importante justo en el yoga, porque o sea, acepta tu cuerpo. En ese momento pasaron circunstancias que pues no pudiste manejar tú porque hubo ahí una fractura y pues era aceptar tu cuerpo tal cual estaba en ese momento, ¿no? Pero creo que también de todo eso justo se aprende, de todo eso que va pasando y pues son experiencias distintas. Sí, totalmente. Siempre se aprende de las experiencias. Sí, no, qué bueno que de alguna forma tuviste esa otra alternativa y que lo viste desde un punto de vista muy positivo. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? De todo esto. Y bueno, y Sí. quería preguntarte, pues, ¿cómo ha sido tu trayectoria en esta parte de la meditación? O sea, si bien empezaste a experimentar más la meditación a partir de la fractura que tuviste, ¿cómo es que también te empezó a gustar la meditación? ¿Cómo es que te empezaste a adentrar? Y también, ¿cómo ha sido tu preparación en esta parte de la meditación? Sí, bueno, no, en realidad la meditación llegó antes. Ya practicaba todos los días, de hecho llevo como, creo que 2 años practicando cada día meditación, cada día, o sea, constante de verdad. Y bueno, ¿cómo me adentré? Bueno, como comentaba también en la parte de mi historia, empecé un poco haciendo meditaciones guiadas que encontraba en YouTube, en alguna aplicación. Y, pero sin saber. Buscaba meditación y la hacía. Después, hace 2 años, fue cuando hice un curso de meditación en un estudio de yoga aquí en Italia y ahí fue cuando empecé como a entender más, ¿no? La meditación, que no era solo buscar en YouTube meditación y ya está, que había muchas cosas más. Y, y me gustó, incluso me di cuenta de que sin yo saberlo, siempre había meditado de alguna manera, porque yo, por ejemplo, tengo mucha conexión con el mar y siempre me ha pasado, incluso desde pequeñita, de estar pues mirando el mar y mirándolo y observándolo y escuchando el ruido que hace, las gotitas que salen, y eso también es meditar, es Sí. tener la atención en una cosa. Entonces creo que ya estaba un poco preparada para ello.
Y bueno, pues hice ese curso de meditación que me gustó mucho, me empezó a llamar la atención y luego con los meses, en la empresa en la que yo trabajaba, llegó un correo como de publicidad interna, ¿no? de la empresa y hablaban de que hacían mindfulness y bueno, pues me metí a verlo y descubrí que, bueno, casi nadie lo sabía porque casi nadie participaba. O sea, yo trabajaba en una multinacional de miles de personas y en las sesiones de mindfulness éramos 4. Ok. Sí, pero empecé a participar y me llamó también la atención. Hice un curso de 8 semanas de mindfulness y seguía, me encantaba. O sea, yo sabía que había ahí algo en la meditación que tenía unos beneficios y yo iba a ver unas cosas que me iban a hacer muy bien. Y después de eso, pues decidí también hacer un curso de mindfulness y gestión emocional. Y bueno, pues siempre está presente la meditación. Y luego, sobre todo, también haciendo el curso de profesora de yoga, ahí descubrí muchos más tipos de meditaciones. Y es que, como digo, creo que desde pequeñita ya lo llevaba adentro. Sí, Sí, o sea, sí, porque efectivamente cuando incluso te pones a escuchar el sonido del mar, o sea, todos los detallitos e incluso el sonido del viento, no sé, o sea, observar todos los detalles, ya incluso es sí, porque estás centrando tu atención en ese momento, en el presente, en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, sí hay momentos en los que quizás sin darnos cuenta llegamos a meditar, eh, pues prestando atención al momento, ¿no? A la circunstancia sí, en el instante. Pero ya cuando lo haces como una práctica constante, una práctica voluntaria, o sea, donde eres constante, sí te das cuenta que pues cambia la dinámica, ¿no? Porque ya es con una intención. sí, exacto. Sí. Es cierto que creo que la meditación, muchas personas que no la han probado nunca, tienen la idea de que meditar es sentarte en la posición de loto con las piernas incómodas Sí, y pasar mínimo 1 hora meditando. Y creo que es una imagen un poco engañosa de lo que es la meditación para la gente que quiera empezar a practicarla, porque no es solamente eso, o sea, hay muchas cosas y cuando empiezas a tener una práctica que puede ser de 5 minutos, o sea, se puede adaptar a cualquier persona, luego eres mucho más consciente de cualquier cosa que haces y cuando pones la atención ahí, como decías, intencionalmente estás meditando, o sea, incluso en cosas cotidianas, en fregar los platos, en ir caminando a algún sitio, dejas de ir con ese piloto automático sí. y vas conscientemente disfrutando del camino, digamos. Mm. Sí, ahí es donde te das cuenta que pues percibes muchas más cosas, ¿no? Porque incluso hasta lavándote los dientes, o sea, ahorita como tú decías, fregando los platos, haciendo limpieza, no sé, en algún momento de tu día a día, cualquier actividad, acción que puedas realizar, si estás presente en el aquí y ahora, si estás prestando atención a todas las sensaciones que tienes en el cuerpo, en la interacción con tu entorno, pues definitivamente ya estás meditando, ¿no? Porque estás prestando atención con los 5 sentidos, o sea, estás muy atento a todo lo que está pasando y percibes muchos más detalles de que si solamente estuvieras con el piloto automático. Sí, es verdad, te das cuenta de muchas más cosas, incluso si vas caminando por el mismo camino que haces todos los días, cuando vas conscientemente te das cuenta de cosas que hay ahí en el camino que no te habías parado nunca a observar. Sí, Y dices, ah, esto estaba aquí. Pero como vamos siempre corriendo y solamente con la mirada en dónde tenemos que llegar, no observamos el resto. exactamente. Sí, te vas, pues, de hecho, más bien, fíjate que estaba, pues, observando que
normalmente, pues siempre estamos haciendo las cosas de forma inconsciente, ¿no? La mayor parte del tiempo las hacemos en piloto automático porque ya estás acostumbrado a tu rutina, ¿no? A pesar de que puedas de repente incorporar alguna que otra actividad distinta, pero ya sabes cómo es esa actividad, entonces te vas en el piloto automático y realmente no prestas atención a esos detallitos. Entonces, cuando regresas a centrar tu atención y que realmente estás atento a lo que está pasando, entonces, como decías tú, te das cuenta de todos esos detalles que quizás nunca habías percibido, ¿no? Pero solamente es hasta ese momento. Entonces, no necesariamente tenemos que empezar con una hora sentados en una posición incómoda, sino con unos minutos, ¿no? Unos pequeños minutos al día que se vuelvan una rutina, que se vuelvan un hábito y que posteriormente podamos tener la posibilidad de ir incrementando poco a poco, quizás más el tiempo de ese estar consciente en el momento. Sí, 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 totalmente. Al final, incluso esos 5 minutos diarios tienen beneficios y en poco tiempo. Si dedicas esos 5 minutos, que solemos decir no tenemos tiempo, pero realmente Sí. 5 minutos los tenemos. No damos prioridad a nuestra salud mental, pero realmente esos 5 minutos no hay nadie que no los tenga, en mi opinión. Sí. Sí, no, porque si organizamos bien las actividades que tenemos, seguramente no, por ahí sacamos 5 de nuestro día, ¿no? Ya sea que te levantes 5 minutos antes o que te duermas 5 minutos después o que te tomes 5 minutos después de que tienes una jornada de trabajo bastante pesada y que digas, bueno, me voy a tomar 5 minutos para descansar. Sí, lo podemos hacer. Sí, Entonces es cuestión de organizar el tiempo. Y también sí, es de tener como esa voluntad de hacer algo, de cambiar algo, ¿no? Porque también a veces está como esa negación de no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero es más esa parte de negatividad hacia nosotros de no quiero o sea, que realmente pase, ¿no? Porque en realidad es una cuestión de voluntad también, o sea, voy a parar sí. 5 minutos y por 5 minutos seguramente pues no, o los ibas a perder o ibas a hacer alguna otra cosa o no sé, pero realmente no creo que esos 5 minutos no los tengas. Al contrario, creo que te pueden beneficiar mucho porque esos 5 minutos pueden hacer la diferencia en tu vida, ¿no? Totalmente. Hay una frase que no sé quién la dijo, que a mí me gusta mucho, que dice, si tienes tiempo, medita 5 minutos. Si no tienes tiempo, medita una hora. Porque es cuando realmente las personas que dicen que no tienen tiempo son las que realmente necesitan parar la cabeza por un momento y Sí. sentarte contigo mismo. Exacto. Sí, no, sí, definitivamente creo que sí es buena esa frase, ¿no? Porque si tienes tiempo, o sea, para 5 minutos, pues seguramente fácil lo harás. Si no Sí. tienes tiempo, pues para una hora, sí, seguramente vas a decir, no, mejor prefiero hacer 5 minutos. Sí, sí, sí. Pero es verdad, al final es voluntad porque 5 minutos los perdemos a lo largo del día. Incluso Sí, ahora con los móviles, con las redes sociales, se te van 5 minutos muy fáciles. sí, súper rápido y yo creo que hasta perdemos más, ¿no? O sea, en miles de actividades sin darnos cuenta, pero justo por estar en el piloto automático, o sea, se te pasa el tiempo y pues crees que no tenemos, o sea, uno piensa que no tiene tiempo, ¿no? Sí, incluso, bueno, es que a mí me pasaba, yendo con el piloto automático, al final muchas veces te equivocas o haces cosas mal en el Sí, trabajo, puede pasar porque vas tan rápido, vas tan a lo que tienes que hacer, sobre todo cuando tienes presión, que pueden suceder cosas que luego te hacen perder más tiempo porque tienes que repetirlo. exacto. Si te paras y realmente eres consciente de lo que estás haciendo y lo haces con calma, ya vas a tardar menos que si vas corriendo, lo haces mal y lo tienes que repetir. Sí, 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 efectivamente. Ahí es donde te das cuenta que, pues, si te vas con calma, lo haces bien, pues ahorras tiempo, ¿no?
porque si no después lo terminas perdiendo justamente en retomar otra vez esa misma actividad porque no la hiciste de la forma correcta, pero es justo por esto mismo que estamos comentando, o sea, por estar en piloto automático y no prestar atención al momento. Sí. Bueno, y ahora me gustaría que me platicaras, pues, ¿qué es lo que más te ha gustado de la práctica de yoga, de la meditación? Y también, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido en toda esta parte? Vale. Bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado? Esto es muy difícil de contestar. Creo que todo, porque sigo practicando todo. Es cierto que si vamos más a qué más me ha gustado de estilos, por ejemplo, o me gusta mucho, sobre todo también los maestros que me hacen ser consciente de lo que estoy haciendo, que me hacen ser consciente de mi cuerpo, de mi respiración. Por eso también me gustan las prácticas, me gusta el yin yoga, me gusta cuando necesitas un poco más de creatividad, sé que me gusta Vinyasa, pero también me gusta la Ashtanga porque ahí también eres muy consciente y te vas dando cuenta también de la evolución del cuerpo. Esto un poco así, más a estilos, porque del resto me gusta todo. Ok. Sí. ¿Y qué es lo que el aprendizaje que he tenido? Creo que mi mayor aprendizaje ha sido vivir en el presente, porque también con el tiempo me he dado cuenta que antes vivía mucho en el pasado, vivía mucho como con la culpa y con las preocupaciones del futuro. Entonces creo que mi mayor aprendizaje ha sido a vivir el momento presente, a aceptar las cosas como vienen, un poco lo que decía con lo que me pasó con la clavícula, ¿no? A aceptar, a vivir ese momento, a ser paciente también, a no querer las cosas inmediatamente, porque todo lleva a su proceso. Y sí, ha sido lo que más me ha enseñado. Ok. ¿Y cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido en la práctica de meditación? Al principio la frustración fue mi mayor obstáculo porque yo decía, yo estoy con ansiedad. De hecho, yo practicaba e intentaba ponerme las meditaciones antes de irme a dormir porque en ese momento dormía muy poco. Entonces yo dije, bueno, si medito, me calmará la mente y dormiré bien, sin tener ni idea de lo que era meditación. Entonces yo me ponía una meditación guiada y mi cabeza estaba loca, ¿no? Se iba un pensamiento, se iba al otro, me venía, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer del trabajo? ¿Qué he hecho hoy? Nada, no paraba y yo me frustraba mucho porque decía, pero si yo intento meditar para que se vayan todos mis pensamientos, ¿no? Y ahí sí, fue bastante durillo hasta que empecé a entender que la meditación no es eso, ¿no? No es dejar la mente en blanco, sino observar esos pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Sí, ese fue un gran obstáculo. Y bueno, ahora conociendo toda esta parte de la meditación y de pues toda la trayectoria que has tenido, los obstáculos que has tenido, ¿qué le recomendarías a una persona que es principiante en el tema de la meditación? Bueno, sobre todo temas de tiempo, como hemos hablado antes, el que se practiquen solo 5 minutos ya es practicarlo, incluso 2 minutos, es más que nada. O sea, que no hay que ni querer llegar a meditar horas y horas, ni de golpe si nunca lo han hecho meditar 1 hora, porque eh, a lo mejor alguien lo consigue, pero es muy difícil. Entonces, empezar por poquito. O sea, no hace falta buscar ni siquiera 20 minutos, 5 minutos, 2 van geniales. Incluso
Yo diría de empezar a meditar observando la respiración, cogiendo como ancla la respiración, y es una forma sencilla de empezar con poquito tiempo. Por otro lado, que no se frustren, porque la cabeza no se va a quedar en blanco, ¿no? El mono está siempre ahí saltando de un pensamiento al otro. Y sobre todo el hecho de no juzgarse ni criticarse, porque muchas veces cuando te sientas a meditar al principio, tendemos a tener esta crítica hacia nosotros mismos de decir por qué tengo este pensamiento, por qué no me relajo, por qué si dicen que la meditación es tan buena, a mí no me funciona. Tener paciencia, porque es paciencia y es prueba y error, ir probando hasta que vas dando con una meditación que te gusta, hasta que vas dando con una voz que te puede calmar más, menos y, y seguir intentándolo. Porque llega un momento en el que si empiezas con 2 minutos, 5, vas a ir aumentándolo y vas a ver los beneficios y vas a querer más, practicar más y más tiempo. Sí, en esa parte creo que es progresivo y pues sí, es posible aprender de justamente del ser paciente, ¿no? O sea, es poco a poquito, es paciencia, paciencia, paciencia y hasta que pues cada vez va a empezar uno a ver mejores resultados y también te vas a empezar a sentir más cómodo. Entonces es un proceso lento, solo es cosa Sí, de paciencia, como bien tú lo señalas, ¿no? Eh, sí. ¿Qué es lo que te gustaría o lo que te gusta transmitirles a tus estudiantes o a tus alumnos, pues a través de la práctica de yoga y de meditación? Me gusta transmitirles que conecten con ellos mismos y que al conectar con ellos mismos también que vayan, como que la mente se vaya haciendo más flexible y se vean no solo más perspectivas, sino también más formas de dar amor, compasión a las personas de alrededor. También, bueno, me gusta dar un poco de lo que son mis valores, ¿no? Y yo, para mí, la flexibilidad y la libertad es algo básico para mí, así como el crecimiento. Entonces, bueno, lo que es la flexibilidad ahí también y un poco la libertad de, siempre lo digo, o sea, no tienes que seguir mis palabras al pie de la letra. Escucha tu cuerpo y sé libre de hacer las respiraciones que quieras a tu tiempo. Si en un momento el cuerpo te pide otro movimiento, hacer otro movimiento, un poco esto. Y también tiendo mucho a meter cosillas de crecimiento personal. La parte ahí de conexión contigo, de crecimiento personal para ser cada vez más independientes de esas creencias que nos limitan, de esos miedos que tenemos, de empoderar, ¿no? Empoderarnos con el poder que tenemos dentro, que solo lo descubrimos cuando conectas contigo y cuando observamos realmente qué creencias tenemos que son nuestras, cuáles hemos adquirido y cuáles nos están limitando y cuáles son las que nos están haciendo avanzar. Creo que eso para mí es importante y me gusta transmitirlo. Genial. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu proyecto? ¿Qué es lo que haces respecto a la parte de yoga y meditación? O sea, ¿cómo trabajas con las personas? Sí, bueno, actualmente he cambiado un poco mi forma de trabajar. Antes hacía las clases de yoga y de meditación. Ahora también como, bueno, estos meses un poco de verano, agosto, septiembre, la gente está todavía un poco en otro sitio, ¿no? Pues he empezado a hacer una plataforma online donde semanalmente subo meditaciones, subo ejercicios de pranayama, de respiración y vídeos sobre meditación o sobre crecimiento personal. A partir de octubre, noviembre van a venir las clases en directo
de meditación y de yin yoga. Yoga Vinyasa no podré enseñarlo hasta dentro de unos cuantos meses. Y por un lado estoy haciendo esto y por otro lado también hago sesiones de coaching. Ok. Y bueno, en esos servicios que tú ofreces, pues, ¿cómo podrían localizarte las personas que estén interesadas en contactarte? Sí, en mi Instagram, que es irenelopez.mindful, y en mi página web, que es www.viagemindful.com. Ok. Bueno, a mí me gusta muchísimo viajar y mezclo la parte del viaje porque no es solamente viajar externamente, sino también viajar hacia nuestro interior, que es también una forma de descubrir. Sí, sí, justo eso que dices es muy interesante porque efectivamente pensamos que viajar solamente es como que trasladarte de un lugar a otro, o sea, viajar como ese viaje de conocer otros lugares, pero también tienes toda la razón, o sea, el viaje no solamente es externo, sino también es un viaje interno de autoconocimiento. Sí, sí, sí. Entonces está muy interesante el nombre que le pusiste a tu proyecto. Gracias. Bueno, Irene, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Me ha gustado mucho dialogar contigo, el que nos permitieras conocerte un poquito más, también el adentrar un poco más en el tema de la meditación como una forma alterna de autoconocimiento, que yo creo que también esa parte es muy importante, no solamente el yoga, porque si bien es Sí, el trabajo con el cuerpo, también con la mente, a través de la meditación también puedes lograr muchas cosas, ¿no? Y como bien tú lo decías, aunque sean 5 minutos, ya es un trabajo que estamos haciendo a nivel personal, a nivel de autoconocimiento y que nos puede dejar grandes resultados, ¿no? Entonces, realmente invito a todas las personas que nos están viendo a conocer un poco más sobre el proyecto de Irene, a visitar sus redes sociales, dense la oportunidad de conocer todo esto que ella está haciendo, que desde mi perspectiva efectivamente es todo un viaje interior, todo un sí. conocimiento y que seguramente les puede brindar como esa posibilidad de sentirse cada vez mejor y pues también de conocerse a sí mismos, que yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Sí. Bueno, yo igualmente encantada de haber hablado contigo de esta entrevista que me ha gustado muchísimo. Y nada, les invito a todos a que se pasen por mis redes sociales y mi página y ahí podrán ver un poquito. También se me ha olvidado que tengo un curso de 4 semanas de autoconocimiento y meditación. Genial. Sí, ese curso seguramente ha de estar muy interesante porque ya es un poco Sí, de tiempo, ¿no? Eh, sí. Además también ¿De qué trata? con journaling, también incluye journaling con escritura emocional, que también es una herramienta muy potente de autoconocimiento. Journaly yo no la conozco. ¿Cómo es esa herramienta? Pues es escribir, tan Ajá, simple como escribir, es hacerte preguntas, pero escribir todo además en papel, porque cuando escribimos en papel es como que nuestra mente lo detecta de otra forma y sale todo mucho mejor. Y sí, cuando dejas fluir la mano, o sea, te das cuenta que salen de tu cabeza muchísimas cosas y es claro. una forma muy potente de conocerte. Wow. Seguramente ha de estar muy interesante, te digo yo. La he escuchado, pero nunca la había como tal, pues investigado, adentrado, tal vez conocerlo un poco más esa herramienta. Pero sí, efectivamente, cuando escribes, o sea, creo que también eso te permite conocerte mejor y también al mismo tiempo externar más cosas que quizás Sí. ni siquiera lo haces cuando las platicas o cuando simple y sencillamente lo estás pensando, ¿no? Ya cuando lo plasmas en papel, seguro que ha de ser mucho mejor. Exacto, sí, sí, sacas muchísimas más cosas porque cuando hablas muchas veces nos cortamos, ¿no? Nos retraemos y no Sí, decimos todo lo que pensamos. Pero si así es. escribes todo lo que piensas, ahí es cuando vas a ver realmente esos pensamientos que tienes.
Ok, y este programa también está disponible en tu página o está disponible en tus redes sociales. Está disponible en mi página. Ok, ok, entonces pues Sí. saben, pueden visitar la página de Irene, conocer un poco más del trabajo que ella realiza y pues también trabajar en ese viaje interior. Irene, pues muchísimas gracias, pero antes de irnos quiero hacerte dos últimas preguntas. Sí, claro. Entonces, la primera de ellas es que nos platiques cuál es tu filosofía de vida y si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Vale. Bueno, mi filosofía de vida yo creo que es vive y deja vivir. Soy muy independiente. Dejo que cada uno haga su vida y yo tenga la mía. Y creo que es la mejor forma, ¿no? Sin juzgar ni criticar, porque nunca sabemos en el momento en el que están los demás o el motivo de por qué hacen unas cosas u otras. Y seguir la intuición. Creo que cuando sigues el corazón y la intuición, pocas veces te equivocas. Así que un poco esta es mi filosofía. Y si fuese mi último día de vida, yo creo que estaría viajando. Lo pasaría viajando y si no fuese en un avión, me gustaría estar en una playa rodeada de las personas que aprecio y quiero y conociendo personas nuevas. Y bueno, ya si fuese luna llena y hubiese algún ritual con las personas para conectar, sería perfecto. Ok, suena muy interesante. Genial. Sí, Pues te agradezco una vez más el que hayas estado aquí y pues gracias a ti. espero que tengamos la oportunidad de dialogar en otro momento, al igual que como Sí, ahorita. encantada. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Saludos y un abrazo. Adiós. Hasta luego.